Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mavaires. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato a la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información, justo ahí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañás a las aguas profundas? El espionaje en estas tierras no es nuevo. Está presente desde la llegada de los españoles y se instaló para nunca más irse. Tal vez el más relevante, por ser el primero, que fue un escándalo, haya sido el de la joven Marie-Anne Perillon de Vandeville, esposa de Tomás O'Gorman, abandonada por este en Buenos Aires. Su casa no fue tocada durante las primeras invasiones inglesas. Algunos dicen que era porque había una bandera francesa en su balcón. Las malas lenguas dicen que era porque había sido el amante de Carl Beresford, el invasor. El caso es que cuando los porteños echaron a los ingleses, Anita no dudó en arrojar un pañuelo perfumado a los pies de Santiago de Liniers. El francés, al servicio de la corona española, estaba marchando victorioso el 12 de agosto de 1806. El líder de las tropas porteñas era un cincuentón, 2 veces viudo, y quedó embobado por esta joven y agraciada mujer. Un poco de romance y se fueron a vivir juntos. Entreteniendo al líder porteño, Ana colaboró con la invasión comercial de estas tierras, abriendo el camino para los británicos. Estos competían con los negocios de los locales, lo que le ganó el despreciable apodo de la Perichona entre los criollos. Uno de sus antiguos amantes, James Burke, al servicio de la reina portuguesa Carlota, delató a la Perichona. Le presentó a Liniers evidencias irrefutables de su traición al virreinato, razón por la que el hombre, con el corazón roto y el orgullo por el suelo, la destierra a Río de Janeiro. Desde allí, Ana Perillon refugia a los expatriados rioplatenses que trabajaban por su misma causa, la anglo-francesa. Entre ellos, Juan Martín de Pueyrredón, cuya línea ascendente lo lleva a Francia, y la descendente a Honorio Pueyrredón y Patricia Bullrich. Nada nuevo hay bajo el sol. El espionaje extranjero es tan viejo como la humanidad. Pero es la tecnología la que hace que hoy sea menos peligroso, más efectivo y casi menos detectable. Pero volvamos un poco a nuestra época. Seguime. Habiendo montado un sistema de inteligencia paraestatal y gobernando la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri tenía como objetivo llegar a la presidencia de la nación. Como la economía iba más o menos bien, una fuerte ofensiva mediática internacional se desató contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el Poder Judicial y los servicios de inteligencia, la campaña se incrementó a partir del 2012, sincronizadamente con la presión internacional sobre los diferentes gobiernos latinoamericanos. En 2012, Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, comentó cómo se había pergeñado desde Estados Unidos, Atlanta, una monumental campaña que articulaba el Poder Judicial con la propaganda. Estaban reunidos expresidentes latinoamericanos y planearon iniciar una campaña de desprestigio contra los presidentes de izquierda y progresistas de América Latina. Dijo Pichardo: un expresidente uruguayo utilizó la expresión muy propia de la Guerra Fría cuando dijo: a estos comunistas no se les puede ganar por vía del voto. Y así empezó a revelar el plan. La utilización del término comunista a modo despectivo sigue los lineamientos impuestos por George Creel y Edward Bernays desde la década del 50, que los usaban para la caza de opositores, lo que delata la mano que movió los hilos de esa reunión. El plan se iniciaría a través de los medios de comunicación con una fuerte campaña de descrédito que llevaría a la judicialización. En Argentina, además de la doctora Fernández de Kirchner, fueron blancos sus exfuncionarios y sus seguidores a fin de crear en la percepción pública una imagen de corrupción generalizada. Actores políticos hicieron denuncias penales basadas en recortes periodísticos
Los fiscales armaban una causa penal sin ninguna prueba y los jueces permitían que se usara su nombre y su juzgado para llevarla adelante, amparados en la posibilidad que las leyes les brindan: cajonear causas por tiempo indeterminado. De esta manera, los medios y los políticos podían hablar durante meses o años de las mismas. Desde el extranjero, Paul Singer, un multimillonario tenedor de bonos argentinos, se unió a Sheldon Adelson, un israelí dueño de medios de comunicación y casinos. Montaron una ONG llamada ATFA, American Task Force Argentina. La traducción literal es Grupo de Tareas Americano en Argentina. El representante de ATFA era el estudio de abogados PACBAM, que componen los abogados Pérez Alati, Grondona, Benítez, Arntzen y Martínez de Hoz. Todos ellos con vinculaciones a Estados Unidos. De los abogados del estudio, resalta la presencia de quienes estuvieron vinculados a lo peor de nuestra historia y sus vástagos. José Alfredo Martínez de Hoz es el hijo de aquel que había sido ministro de Economía de Videla, asesorado por Ricardo Mansueto Sim, el ladero de Franco Macri. Mariano Grondona, una de las plumas de la dictadura que escribía propaganda con su propia firma, pero también con el seudónimo de Guicciardini, y su hijo, también llamado Mariano Grondona, el abogado que había sido socio de Mansueto Sim en las privatizaciones de las telefónicas y de Somisa en los años 90. Pero vayamos un poquito más lejos. Acompáñame por el Atlántico a ver quiénes estaban manejando los hilos desde el otro lado. ATFA, la ONG de los multimillonarios, había nombrado como directora a Nancy Soderberg, quien además se desempeñaba desde ese mismo año 2012 en la Oficina de Desclasificación de Interés Público en Washington. Es decir, la misma persona que tenía un cargo con acceso a datos sensibles de nuestro país estaba al frente de una organización privada cuya finalidad era interferir en la política argentina mediante la agresión y difamación a nivel mundial. Antes había formado parte del Consejo de Seguridad y de la representación de los Estados Unidos ante la ONU, por lo que tenía acceso a todas las naciones y sus medios de propaganda. Robert Raven había sido asesor en el Congreso de Estados Unidos durante los años 90 y fue designado por Bill Clinton como asistente del fiscal general del Departamento de Justicia, con plena aprobación del Congreso. El otro director del triunvirato poderoso de ATFA era Robert Shapiro, vicesecretario de Comercio de Bill Clinton y asesor de su campaña presidencial. También había asesorado en las de Al Gore y John Kerry. Más tarde fue asesor de Barack Obama y, como si fuera poco, era asesor del Fondo Monetario Internacional, el organismo que pretendía endeudarnos nuevamente. ATFA era en realidad el gobierno y las corporaciones de los Estados Unidos atacando al gobierno argentino con todo el poder de los multimillonarios de la derecha mundial, y lo hacían simulando ser una ONG. Algunos millones de dólares fueron destinados a asegurarse la victoria, pero no era un gasto, era una inversión. Los recuperarían con creces en apenas horas. La colonización de la subjetividad, el generar el deseo de cambio, el odio visceral hacia el gobierno, debía hacerse las 24 horas en cada casa. ¿Y qué mejor militante que la TV, la radio y las redes sociales? Granjas de trolls crearon las noticias falsas. Las redes sociales las difundieron, pero para ser efectivos, debían llegar al objetivo: el ciudadano despolitizado, el tercio de la población que define una elección presidencial. La empresa Cambridge Analytica se encargó de eso. Según reconocieron sus directivos, la empresa usó los datos de 87 millones de usuarios en Facebook en todo el mundo sin permiso expreso. Hicieron de este modo más de 100 campañas presidenciales en 30 países diferentes de los 5 continentes. La confirmación de esta maniobra delictiva fue hecha por el Comité de Tecnología Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de Comunes de Gran Bretaña.
La nave nodriza de Cambridge Analytica era Strategic Communication Laboratories, SCL, que se encargó de recopilar y analizar datos para hacer campañas publicitarias y políticas. También tiene un brazo militar, la SCL Defenses Ltd. Te convencen de comprar un shampoo, de cambiar el celular, de que odies a un candidato presidencial, que ames al invasor o que vayas a una guerra. En 2018, el Parlamento británico realizó una exhaustiva investigación por el uso indebido de datos y la microfocalización de la campaña que usaron para lograr que Gran Bretaña se fuera de la Unión Europea, el Brexit. Fue entonces cuando el CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, admitió: sí, realizamos trabajos en Argentina. El presidente de la comisión que lo interpelaba, Damian Collins, preguntó específicamente cómo habían operado. Nix respondió que la campaña se centró en accionar consignas negativas contra el gobierno kirchnerista. Pero vamos un poco más profundo. SCL Group acabó centrándose en proporcionar datos, análisis y estrategia a gobiernos y organizaciones militares de todo el mundo. Según su propia web, ha trabajado en más de 60 países. Su punto fuerte, el PSYOPS o guerra psicológica, tal y como explicó a The Guardian uno de sus ex trabajadores. Se trata de utilizar los mismos métodos que usan los militares para cambiar el sentimiento de las masas y aplicarlo en procesos electorales. Todos esos complejos programas informáticos y esas masivas recogidas de datos interesaron mucho a un millonario americano llamado Robert Mercer, curiosamente, íntimo amigo de Steve Bannon, el mismo que acabó convirtiéndose en asesor de Donald Trump. En 2013, el millonario crea Cambridge Analytica a modo de filial americana de SCL Group, ya que una empresa extranjera no hubiera podido trabajar en política en Estados Unidos. Pone como vicepresidente a Bannon, quien abandona el cargo en 2016. Las dos compañías son la misma. SCL, la empresa matriz de Cambridge Analytica, tuvo acceso a información secreta del Reino Unido y fue elogiada por el Ministerio de Defensa de ese país por la capacitación que brindó a un grupo de guerra de operaciones psicológicas, según documentos publicados por los parlamentarios británicos. Los paralelismos entre la manipulación masiva realizada en la Primera Guerra Mundial, entre aquella comisión de Estados Unidos y la de Gran Bretaña, son evidentes y continúan. Luego del escándalo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, al igual que la comisión de propaganda que dirigía George Creel, Cambridge Analytica comenzó un proceso de desguace. Facebook, por su parte, supuestamente se agrandó comprando nuevas redes sociales y en 2021 cambió su nombre de Facebook Inc. a Meta Platforms. Sin embargo, Mark Zuckerberg, su director, solo tiene el 12% de las acciones de Meta Platforms. El grupo tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y otras subsidiarias. El resto de las acciones son de fondos de inversión, viejos conocidos por los argentinos, porque siempre están operando para que emitamos bonos de deuda que ellos mismos compran. Son Vanguard, BlackRock, Fidelity, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Mariner, etc. Volvamos a mirar de cerca a Cambridge Analytica y a SCL. Nix no ocultó ante los británicos que había vivido en Argentina en 1998 y que tiene montada aquí una filial de SCL. Está en la calle Arenales 951, aunque, al igual que la agencia de seguridad Ackerman que cuida a los Macri, no está registrada. En el mismo domicilio figura la empresa Black Soil, de la que es socio junto a Lucas Talamoni Gretel. Comparten una offshore en Panamá, la Black Soil Global Corp, y también la pasión por el polo. Nix fue socio en Argentina hasta 2010 del polista Juan Pepa en La Rubirosa Ltd., una empresa de comunicaciones estratégicas.
Nix y Pepa crearon la Fundación Pro Alvear, donde encumbrados millonarios argentinos ponen su dinero o su ilustre doble apellido. El padrino de Pro Alvear es Mauricio Macri. En Gran Bretaña, el Comité de la Cámara de los Comunes dejó constancia de haber visto un documento confidencial de la empresa SCL del 27 de mayo de 2015, donde se estipula una campaña antikirchnerista basada en la desinformación y las falsas noticias, que incluían la recopilación de datos de inteligencia de proximidad y una guerra informativa, el uso de agentes de inteligencia retirados de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, España y Rusia, además de la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter para apoyar la campaña. Tal vez no sea tan casual que Donald Trump, el amigo personal de Mauricio Macri, usara a la misma empresa para la microfocalización de su campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2016. Espionaje, agentes de inteligencia de países extranjeros, guerra psicológica, fracking social y una coordinada actuación entre todos ellos junto al Poder Judicial siguieron los lineamientos del Plan Atlanta diseñado en Estados Unidos en 2012. Las causas judiciales inventadas en base a recortes periodísticos de noticias falsas, los fiscales y jueces que las llevaron adelante, los medios de difusión y los operadores periodísticos fueron los factores que llevaron a Mauricio Macri a la Casa Rosada. Aunque Macri se haya ido, el Estado paralelo montado desde el extranjero sigue ahí, en las sombras, manipulando la conciencia de los argentinos, secuestrando la República, robándonos nuestras vidas. Salgamos de acá. Es hora de salir a la superficie de una vez. Hasta acá llegamos por hoy. A mí me gustó mucho tu compañía. Si te gustó la mía, podés ayudarme a seguir buceando entre tiburones. Ya sabemos, el aporte económico es fundamental para poder seguir con esta actividad. El alias es mabaires.mp. No hay un monto establecido porque todos somos parte de todo y a mí todos los aportes, por pequeños que sean, me sirven para sostener esta actividad. Esta vuelta que dimos por las profundidades me puso un poquito nerviosa, pero me encantó. Así que te espero el próximo martes en un nuevo episodio para una nueva Odisea Submarina.